Hola, bienvenidos a todos y a todas. Gracias por sumarse a este último día de encuentro con tantos referentes que han aportado tanto al mundo de la música y de la improvisación. Mi nombre es María, para quienes no se inician hoy estos encuentros. María Fernández Cullen, soy la directora de Música en el Aire, que es una asociación civil que trabaja en proyectos de formación para músicos, en músicas populares argentinas y latinoamericanas. Y uno de los proyectos de Música en el Aire es este festival de improvisación musical con señas, donde tenemos el objetivo de investigar y preguntarnos sobre los métodos y sobre investigar sobre los alcances y la filosofía de cada metodología utilizada por tanta gente y en estos métodos que conocemos. Estuvimos hablando con Santiago Vázquez sobre el ritmo con señas, estuvimos hablando con Daniela Veronesi de Conduction, con Guillermo Pelucci sobre varios sistemas de conducción, de improvisación conducida. Y hoy tengo el gran honor, enorme honor, de tener al invitado número uno del Sound Painting, así que agradezco enormemente a Walter, bienvenido, gracias por sumarte al festival, por estar presente vos y nada menos que vos en este diálogo de lo que va a ser una charla sobre Sound Painting. Muy agradecida a tu generosidad de estar con nosotros y de poder contarnos realmente en una primer palabra sobre tu experiencia y sobre tu vivencia en la creación de este gran método. Así que bienvenido y gracias. De nada, con placer, con placer. Gracias. Voy a presentar a Walter, como hice con los otros profesores también, para quienes quieran saber. Es sound painter, compositor, es instrumentista de vientos de madera, piano, percusión y educador. Walter ha logrado el reconocimiento internacional como compositor y por la creación del sound painting, el lenguaje universal de señas para la composición multidisciplinaria en vivo. Ha compuesto sound paintings con orquestas, compañías de danza contemporánea, compañías de teatro y grupos multidisciplinarios en Estados Unidos, Europa y América del Sur. En 1974, luego de asistir a la escuela de Berklee, Escuela de Música de Berklee, Walter se mudó a Woodstock y comenzó a relacionarse con el estudio de música creativa. En la estadía allí estudió composición, instrumentos de viento con Anthony Braxton y comenzó a desarrollar su interés por los gestos del cuerpo y de las manos como forma de crear composiciones en tiempo real. Comenzando como una herramienta para ayudar a formar las improvisaciones grupales, evolucionó hasta convertirse en un fenómeno mundial utilizado por artistas y compositores de toda clase de disciplinas y niveles de desarrollo. El idioma sigue siendo desarrollado a través de las actuaciones de Thomson International Think Tanks, que son foros de estudio y desarrollo, y las contribuciones de una amplia gama de artistas y educadores. El sound painting está siendo utilizado tanto en el mundo profesional como educativo, en más de 35 países alrededor del mundo, ¿sí? Incluyendo Estados Unidos, Francia, Canadá, Australia, República Checa, China, Alemania, España, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia. Bueno, la verdad que es un honor tenerte aquí y leer todo y ser testigo de todo el trabajo. Yo me pregunto, como para comenzar esta charla, Walter, si vos en algún momento imaginaste que lo que estabas creando hace tantos años iba a tener esta dimensión, ¿no? Este lenguaje que vos tanto salió desde tu experiencia y en el momento de crearlo, digamos, si pudiste imaginarte que alguna vez iba a pasar todo esto en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Hace muchos años a Woodstock, New York. No sé, quizás
40 años, 45, 47 años en Woodstock, New York, tuve la posibilidad a crear un orquesta. Y en el grupo estaba el nacimiento del sound painting, sí. Y escribí mi grupo estaba 20 músicos, 7 bailarinas, y tuve 3 conciertos. Y durante el primer concierto, el primero soloista es el nacimiento, sí. El primer soloista, ¿cómo se dice? Los arreglos para improvisación estaba siguiendo mi notación, mi composición. Y durante el concierto, el primer soloista no siguiendo las normas. Rompió la regla. Exactamente. So, así, en el momento, en tiempo real, fue, ¿cómo se dice? Fue el dirigente, ¿cómo se dice? El gesto. No, fue el conductor. El director, sí, el director. Director, exactamente. Lo siento. Fue el director y estaba mi composición. Estaba el primer concierto con mi grupo, 20 músicos, 7 bailarinas, varias composiciones con notas tradicionales y también muchas ventanas conceptualmente para improvisar. Y durante el primero improvisación, el solista no siguiendo las normas. Fue muy frustrado. En lugar de decir algo, what are you doing? What are you doing? En lugar de hablar, yo creo que, ¿por qué no usar señas, gestos, para, ¿cómo se dice? Para apoyar el solista. So, simplemente en tiempo real, durante el concierto, tú, en tiempo real, tono largo, toca, por favor. Es ningún problema. Estaba fantástico los resultados, simplemente con tono largo. Después 10 minutos, yo creo que, ¿por qué no tratar algo diferente? Tú, el gesto estaba, es puntillismo, y es icónico, sí. El movimiento es icónico y yo creo que ningún problema siguiendo los gestos. Simplemente, puntillismo, tocar. Estaba el nacimiento del sound painting. Un momento de frustración. ¿Cómo se valora hoy, ¿no? Ese momento de frustración que tuviste y que pudiste encontrar como una partícula de oro en polvo para vos? ¿Encontraste en ese momento algo que realmente cambió el rumbo de toda tu actividad, de tu crecimiento, de tu desarrollo? En un momento de frustración se convirtió en lo que es todo tu trabajo hoy. En ese momento de creación y lo que fue el tiempo hasta que armaste un poco el lenguaje, te vuelvo a preguntar esto: ¿cómo te imaginaste que iba a ser tan grande la escuela, la comunidad de Sound Painter, que podía tener tanto alcance el método como
como con esa visión de un lenguaje realmente universal? Sí, al principio no. Para mí estaba solo algo privado para componer con mi grupo. Muchos años, quizás 20 años, el lenguaje estaba privado. Simplemente tengo una idea que voy a compartir el lenguaje con todos en el mundo. No. Nunca, completamente privado. Pero El momento que se transformó ese lenguaje privado para tu grupo interno y que se abrió ¿cuál fue ese paso, digamos, de apertura para la comunidad y que se suelte ese lenguaje para su expansión? Sí, entiendo. La pregunta es después de 20 años en Nueva York con mi grupo, tuve ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Comisión, sí, para componer algo. ¿Sí? Y yo creo que, ¿por qué no añadir actores, añado actores para el concierto, para mi grupo, incluyendo en mi grupo 4 actores, yo creo que estaba 4, y después del concierto, estaba la primera vez mi grupo estaba multidisciplinario, y yo creo que ¿por qué no compartir sound painting en educación, en el mundo del artistas profesional, etcétera? Sí. Y ahí fue soltar y abrirlo y sentir esa expansión, entiendo, como por sí solo fue creciendo este lenguaje y expandiéndose, llegando, bueno, a una comunidad que creo que no se puede medir en el alcance que tiene. Quizás hay algo también muy característico del sound painting que te quiero preguntar, un poco haciendo relación a esto que mencionabas recién, del trabajo multidisciplinario que trabajas tanto realmente con el diálogo de estas disciplinas y de cómo una disciplina ayuda a alimentar a la otra, a crecer, a pensar, a resignificarse. Y, digamos, ¿cuál es la experiencia tuya, bueno, del trabajo multidisciplinario? ¿Cuál es el objetivo de este trabajo multidisciplinario y lo que resulta en los músicos a partir de este trabajo, el proceso del diálogo, que es algo muy característico del sound painting, como no en otras ramas, en otros métodos que hemos estado hablando? Esto es una riqueza muy realmente interesante. Y te pregunto esto del trabajo del artista en vínculo con otras disciplinas. Sí, en el principio estaba solo con sound painting, estaba solo con músicos. Y después 15 años, 20 años, tuve la oportunidad, ¿sí? A añadir actores. El segundo disciplina estaba actores, después bailarinas, después artes visuales. Y conceptualmente es totalmente diferente a componer con un grupo multidisciplinario. Es totalmente diferente. Y el primera vez hago la composición multidisciplinario, estaba como ¿cómo se dice? Mi experiencia estaba muy diferente en comparación con composición tradicional.
completamente diferente. Y porque es cuando, ¿cómo se dice? Cuando rompiendo, ¿es correcto? Cuando rompiendo la frontera entre las disciplinas, hay algo completamente diferente conceptualmente para la composición. Es difícil explicando. El concepto es muy diferente, es difícil, pero los resultados son completamente nuevos. ¿Sí? Y descubrió que esta habilitación a continuar con un grupo multidisciplinario. Es difícil explicar los resultados, pero completamente es un, ¿cómo se dice? Es un híbrido. Un híbrido, claro. Absolutamente, es un híbrido fantástico, totalmente diferente en comparación con, me gusta mucho composición solo con músicos, absolutamente. Pero composición, no, pero es diferente. Composición con un grupo multidisciplinario es un otro mundo. Te pregunto, es muy interesante entrar en la cabeza del compositor de Sound Painting. ¿Cómo pensás vos, cómo componés en tu cabeza la obra o un concierto con un grupo que no conoces, que va a improvisar? Te pregunto quizás en pensando y dirigiendo la pregunta a tu cabeza de compositor, digamos, ¿cómo hay cosas que vos pensás previas al concierto y están en tu cabeza organizadas? ¿O realmente esta es una improvisación tuya también como director, creador en tiempo real y no tenés nada absolutamente pensado? Eso, como pensando y en el proceso de composición en tiempo real, cuando están sucediendo las cosas, ¿cómo las pensás para avanzar en el discurso? Sí, buena pregunta. Es muy interesante porque creando composición en tiempo real con señas, con sound painting, es casi lo mismo como tocando un instrumento con improvisación, improvisando con un instrumento, sí. Mi instrumento es el grupo. So, el compositor, el sound painter, es creando composición con improvisación. Los resultados con las señas no es improvisación, es simplemente conceptualmente el sound painter vamos a creando composición en tiempo real y lo siento. La pregunta, otra vez, la pregunta. Sí, sí. Olvido. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Yo quisiera como entrar en tu cabeza en el momento que estás Así sí. dirigiendo, ¿sí? ¿Cómo procesás esto? Es en tiempo real todo. Y lo vas procesando en tu cabeza, y vas respondiendo a lo que sucede. Y hay cosas que ya tenés decididas antes, ¿o no? Antes, nada. Es muy importante. No, exactamente, nada en mi cabeza. Es muy importante estar, como se dice, listo. Quiero nada, excepto a todos. Es la manera a componer en tiempo real. En lugar de quiero algo, no, simplemente la frase, después resultados y voy a, ¿cómo se dice?, a componer con los resultados. Pero preparar
para el concierto, yo creo que para mí es mejor tener mi cabeza completamente nada. Sí, Sí, normalmente voy a, ¿cómo se dice? Voy a mirar una película. antes del concierto. Sí, 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 pero ¿cómo se dice? Pero wipe my mind clean, pero nada en mi cabeza. Ok. Sí, es Tener la mente en mi blanco. preparación. Ok, bien. ¿Querés que veamos un poquito de un concierto que compartamos acá en esta reunión, un poquito de un concierto tuyo con tu grupo, de este material que mandaste para que veamos un poco y escuchemos un poco tu grupo y un poquito de alguna improvisación? ¿Te parece bien? Sí. Yo comparto acá. Sí. Bueno, compartimos un poco del grupo interdisciplinario, multidisciplinario. La verdad que yo te veo ahí con una velocidad, hay que estar tan presentes, ¿no? En el momento de estar tocando con vos o de estar, digo, vos también dirigiendo.
tan presente y con tanta velocidad te veo, como realmente los músicos y los actores o los artistas involucrados eh, eh, tienen que tener muy claro todas las señas y estar muy atentos para poder responder realmente y que pueda funcionar esta composición en tiempo real, digamos, porque es necesario un gran entrenamiento para llegar, entrenamiento en conocimiento del sistema para poder llegar a este momento del concierto, digamos, esto te lo consulto también como inquietud personal. Sí, sí, sí. Lo siento, la pregunta es... Sí, como la velocidad que vos tenés al momento Ah, de sí. dirigir es muy impresionante desde afuera y de los músicos también una velocidad para responderte. Entonces, es necesario un gran entrenamiento de los músicos, de conocer estas señas para poder estar con vos en tiempo real. Sí, 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 exactamente. En sound painting existe el sintaxis, quién, qué, cómo, cuándo. Y también uso espacios imaginarios como neutral, la caja, ah, ¿cómo se dice? La porte imaginaire en francés. Es, ah, Una parte imaginaria. bajo. Sí, exactamente. Y la escena imaginario. Es cuatro regiones imaginario. So, como el sound painter es cada intérprete entienda todos los reglas por cada gesto. So, y también muy importante si haces un error, es muy importante a continuar. Continuando es muy importante. No existe el error en sound painting. So, si algo tono largo, pianísimo, toca y tocas puntillismo en lugar de tono largo, continúo con puntillismo. Así, hay muchas reglas más o menos como español, como francés, como sueco, es lo mismo, es un lenguaje. Pero es muy importante usar ¿cómo se dice? El filosofía, los reglos, si haces un error, continuar. Es muy, nunca parar, nunca, no. ¿Qué debo hacer como el intérprete? Simplemente a Seguir. continuar a tocar. So, existen muchas reglas, muchas. Y eso es posible con mi grupo, es mi grupo desde, no sé, muchos años, 30 años, al menos 30 años con el mismo grupo. Y es posible a mover muy rápido. Pero es posible, rápido con los gestos, con las frases, rápido es posible. Depende si el grupo es fluido o no. Si el grupo es mi grupo en Nueva York y el grupo es muy fluido con sound painting, evidentemente. Pero un grupo, el primero experiencia con sound painting, no es posible a moverse rápido, no es posible. Claro, para que la gente también tenga la velocidad de entender, porque sabemos que tu lenguaje tiene muchísimas señas y realmente imagino que a muchos les costará acordarse porque son muchas,
y quizás te pregunto si tenés pensado como sacar algún manual o algún lugar donde estén todas, porque hay registro de algunas de ellas, pero sé que hay más de 1500 señas. Entonces, ¿hay algún lugar en donde vos tenés pensado como sacar un método como completo donde esté todo, las señas para poder seguir con este trabajo? Porque sé que hay una parte que sí está publicada y otra parte que vos también estás en continuo trabajo y van apareciendo señas nuevas, oficiales, digamos. Entonces, te consulto, ¿tenés pensado como la edición de algún material así que se pueda difundir y alcanzar para quienes quieran aprender más? Sí, sí, sí. Lo siento, María. La pregunta, otra vez, la Sí, si pregunta tenés, sí, simplemente sí. es, ¿Tenés pensado bajar todas estas señas que tenés, sacarlas en un manual? Pero digo, las mil señas, es cierto que hay 1000 señas, más de 1000 señas, 100%, sí. eh, y están todas aquí en tu cabeza, ¿no? ¿Tenés el proyecto de sacarlas en un material para el público, para los músicos y actores y artistas? Sí, sí, sí. Y sí, el lenguaje es muy grande, exactamente, porque es necesario como español, como inglés, tener las palabras para situaciones específicas, sí. Y en el principio, eh, el lenguaje estaba privado, pero después de 20 años, yo creo que ¿por qué no compartir el lenguaje? Después, y ahora en el mundo existen muchos sound painters diferentes en el mundo. Um, so es en el principio estaba mi lenguaje, más o menos. Sí. Pero hoy es un lenguaje para todos. Y, y cada año tengo una think tank, pero es una conferencia para explorar sound painting en educación, con artistas profesionales, con abogados, con todos, por ejemplo. Y si entiendo la pregunta, hoy sound painting es muy rico porque tuve, lo siento, olvido la palabra, comparto el, sí, Compartir. compartí exactamente el lenguaje con mucha gente. Ujú. Sí, sí es, Sí, sí. Quizás es muy interesante todo esto que contás. Te quiero consultar, quizás en el momento en que llevas el sound painting al mundo de la educación y encontrás ahí en el momento de enseñar y en el momento de que los niños y adultos aprendan, que también hay una gran potencia en el método, digamos. Y bueno, te consulto esto, digamos, para vos, ¿qué valor tiene en la educación el sound painting? ¿Qué capacidades, a qué capacidades aplica, desarrolla en los artistas con los que trabajás? ¿Y qué le aporta el sound painting desde la educación, ¿no? Desde el momento de aprender un nuevo lenguaje? ¿Cuál es el aporte como concreto de este método?
Es muy interesante porque en el principio San Petín estaba solo para músicos y después actores, bailarinas, artistas visuales y después en educación. Y yo creo que San Petín es una herramienta para revelar el artista en cada persona. El joven, adultos, todos. Es muy interesante porque, como dice, no existe el error. So conceptualmente es algo, es simple a decir, pero conceptualmente es algo difícil a entender. ¿Por qué? Porque existe en la vida normalmente muchos errores en cada día, ¿sí? Pero en San Petín no existe el error. Es el sitio para cada alumno, cada adulto, cada persona a explorar la creatividad en el cuerpo. So es bueno para explorar, para revelar, para ¿cómo se dice? Para apoyar, para para mí es una herramienta fantástica para desarrollar la creatividad. Simplemente. Sé que a vos es un área que te interesa mucho, el de la educación, el de enseñar y trabajar con diferentes grupos y con diferentes edades también. Te consulto así a modo personal, como en tu rol de educador, ¿qué experiencias tuyas fueron fundantes para entender esta potencia y esta cualidad del método como educador y como creador del método, en esta experiencia de enseñarlo y de ver el proceso que genera en el alumno o en la persona que está trabajando con él? ¿Tenés alguna experiencia que realmente para vos la guardás y pasan los años y te seguís acordando y que a vos también te motiva y fue parte de todo el desarrollo en la educación de este método? ¿Podés contarnos alguna experiencia como personal tuya? Sí, mi experiencia, ¿sí? Como en educación, ¿sí? Como cuando enseñando, ¿sí? Es la pregunta más o menos. Es diferente con cada grupo. Por ejemplo, en la clase, en la aula, con los alumnos muy jóvenes, uso San Petín diferente. No es posible usar a crear la frase con la sintaxis. No es posible con el sintaxis, porque es too much. Simplemente es demasiado. Todo boom, boom, boom es mucho. Es Sí. mucho, gracias. Es mucho. y con bambinos, más o menos, uso directamente, hago el gesto y inmediatamente el gesto y el sonido o movimiento en lo mismo tiempo. Por ejemplo, con el grupo, con todos en el grupo. La manera a enseñar San Petín con bambinos
bambinas es diferente. Con adultos es lo mismo como mi grupo, es como voy a enseñar sound painting normalmente con el sintaxis, con todas las normas. Sí. Quiero preguntar, Walter, también, acá, bueno, voy abriendo también un poco a quienes están acá participando que quieran preguntarte algo, y yo te voy a ir leyendo y comunicándote las preguntas. Quizás lo que te quiero preguntar ahora es un poco pensando en lo que es el sound painting como un lenguaje, como un método de improvisación y composición en tiempo real, pensando en la filosofía del método. ¿Cuál sentís vos que es el corazón del sound painting? ¿Qué es lo que hace que tenga fuerza, que tenga vida, que impulse a moverse y que lo mueva realmente, que le dé vida? Como ¿cuál es eso? ¿Se entiende la pregunta? Como el corazón, lo más propio y lo más vital del método para vos, y lo más fuerte, lo que tiene más fuerza del método, que hizo que generara todo esto, digamos, toda esta gran comunidad, este gran desarrollo de este lenguaje por tantos países y por tantos artistas. Tengo el honor de poder preguntártelo a vos y de saber cuál es tu opinión sobre esto. Sí, es diferente con cada sound painter, sí. ¿Por qué sound painting? Para mí es algo, fue el compositor tradicional por muchos años. Después he creado el sound painting, descubrió, ¿sí? Una manera diferente para componer. Y para mí estaba más, ¿cómo se dice? En inglés, en español, en francés es lo mismo, es difícil a explicar, pero es algo más cómodo, más normal para mí a componer fluidamente con las señas en lugar de escribiendo la partitura. No sé, es una buena pregunta, pero para mí es mi pasión a componer en tiempo real. Es como tocando el grupo conceptualmente con el instrumento. Como el instrumento. Esa es una buena pregunta, pero difícil a explicar. Es mi pasión simplemente. Y es mi pasión a compartir el sound painting con todos. En el principio no, pero hoy sí. Con todos, sí es posible. En la futura, espero, es una herramienta usan los profesores, etcétera, en la escuela, en educación, en el mundo. Es una herramienta muy flexible. Es diferente con cada sound painter. Para mí es mi pasión estar el compositor con sound painting. O uso sound painting cuando tocando el piano un poco. Toco, uso simplemente para ¿cómo se dice? Para
para dar algo, para el improvisación. Sí, No sí. es sound painting exactamente, es simplemente seguir o hacer una relación con el gesto. Ujú. So, hay muchas posibilidades con sound painting como una herramienta. Es diferente con cada sound painter. ¿Cómo te imaginás, Walter, que puede seguir creciendo y desarrollándose este método? ¿Cómo lo ves de aquí al futuro? Digamos, están haciendo y creció mucho, digamos. ¿Cómo te imaginás que puede seguir creciendo? ¿O en qué lugares te imaginás que puede ser muy de mucho crecimiento para que sucedan la enseñanza o la utilización del método en qué ámbitos para que continúe este lenguaje expandiéndose y creciendo? ¿Cómo te lo imaginas que va a seguir? Sí, sound painting es creciendo mucho hoy. Descubrió algo diferente estoy buscando para sound painting con Google. Por ejemplo, es muy interesante. La pregunta es, ¿sound painting en la futura? ¿Cuál es sound painting en la futura? Simplemente. ¿Sí? No sé. Espero existe en la futura o algo similar para apoyar, para ayudar, para revelar creatividad. La creatividad en cada persona es para mí como el profesor del sound painting, es muy importante porque tuve un problema cuando fue un joven. y olvidó. pero es en la futura, no sé, pero espero existe el sound painting en la futura en educación, especialmente en educación. Ok, muy bien. Ojalá que así sea creo que lo que mencionaste también recién, yo lo siento como también uno de esto que te preguntaba recién del corazón del sound painting, que vos hablabas de la fuerza de componer en vivo de esta pasión tuya, que también entiendo que es una pasión tuya el despertar, el ser creativo en las personas, en el desarrollo de las personas. Y ahí, Y María, y también en el mundo del músicos profesional, bailarinas profesional, sí, en la pintura espero existe el sound painting. Es una manera diferente, evidentemente, a componer. So espero sound painting van a desarrollo más y sin amigos. Espero, pero es muy importante. Yo creo que hoy en el mundo de la composición, hace 50 años estaba diferente en el mundo de la composición. Estaba muy complicado. Hoy es posible hacer algo complicado con sound painting o no, o algo fácil, simple. Y en el mundo de la composición, yo creo que sound painting es sound painting, bomba del tiempo, conduction, improvisación o composición con señas. Es muy importante, es una manera completamente diferente
hoy. Sí, Es muy, muy importante a continuar a desarrollo. continuar el No, desarrollo. sí, absolutamente. Sound painting, el bomba del tiempo, conduction, todos, es muy, muy importante. Por suerte, aquí en Argentina, bueno, ahora en este festival tenemos la suerte de tener un taller de sound painting, también que acá lo va a dar Guillermo Pelucci, que estuvo con nosotros charlando el otro día, y que tiene una pregunta para vos aquí porque está presente, y dice, si tenés una idea de cuántos gestos hay en sound painting ahora. Él dice, ansioso para ver el diccionario tan esperado y te manda un saludo, lo mejor para ti. Pero bueno, te hace esa pregunta también. ¿Cuántos gestos? Sí, es 1000, ¿cómo se dice? 1500, 1500. Exactamente, gracias. Pero en los diccionarios y manuales, ¿cuántas señas hay para tener una magnitud de la diferencia? En cada libro, en cada libro 1, 2, 3, 4, Sí, ¿cuántos gestos? sí. No existe todos los gestos, pero más o menos 300. 300. 300. Claro. Sí, sí, perfecto. Lo siento, recientemente hablo en sueco, en francés. Sí, sí. Lo siento. Te agradezco tu disposición por hacer esta charla en español también. Hablas perfecto y se entiende perfecto. Entiendo que es un trabajo doble para vos, así que igual se entiende. Entendemos que hay 300 y que hay gente que quiere conocer, bueno, todas estas señas que existen. Aquí, a ver si otra pregunta acá, pregunta Zulema si hay una clasificación de las señas, te hace ella esa pregunta. Clasificación de Sí. señas. ¿Quién, qué, cómo, cuándo? ¿Quién, por ejemplo, todo en el grupo, bailarinas, metal, madera, cordas, cantantes? Sí, es quién, cómo, cuándo, qué, mucho gestos en el categoría K. Sí. Es tono largo, puntillismo, minimalismo, etcétera, etcétera, mucho. Y como simplemente como dinámicos, la velocidad, etcétera, como y cuando 4 o 5 gestos, en cuanto es los categorías, es quién, qué, cómo, cuándo, en el categoría que existe todos los contenidos. Ajá. Bien. Como minimalismo. Y algunas veces es evidente, es icónico, el gesto es icónico como tono largo o como puntillismo. No es difícil a seguir visualmente el gesto, ¿sí? O simplemente o simplemente pero existe los gestos más, ¿cómo se dice? No fácil a entender. Tan intuitivos, sí. No es exactamente, Claro. no es Sí, sí, intuitivo, no es intuitivo. Como play claro, can play, claro. como es, sí. Perfecto. Aquí hay más preguntas que quieren saber. Está Duncan Maggi. Quería saber qué piensas vos del sistema que desarrolló Santiago Vázquez. Si tienen señas en común, si vos ya integraste alguna seña
de él hacia hasta tu son painting. Existe en el mundo hoy. Hay sound painters usando los tres lenguajes, como Evan Mazunik, por ejemplo, en Denver, Colorado. El lenguaje del Santiago, Butch y mí. Es muy interesante, es un híbrido. Un híbrido. Claro. De hecho, es como inglés. Inglés existe 3,000 palabras en inglés, español. 5,000 palabras francés en inglés. So es muy interesante tener un híbrido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy, muy interesante. El lenguaje del Santiago es específico, yo creo que es específico, pero percusión. Sí. Gracias. Y eso, para mí, como el sound painter, es muy interesante. Voy a añadir, quizás, varios gestos de Santiago, ¿por qué no? Y Butch también, conduction. Uso varios gestos de Butch. So. Bien, y acá tenemos otra que dice de Lucas. Dice, Walter, con nuestro grupo de San Pablo OSP llegamos a un lugar de búsqueda en que necesitamos la opción de soltar al director, que el grupo tome mayor jerarquía. En ese sentido, ¿qué experiencias hay de fluctuación con y sin director? ¿Y qué señas se utilizan para eso? ¿Sí? Una vez que no hay director, ¿cómo se vuelve al director? ¿Cómo se vuelve al modo director o dirigidos? En relación con los intérpretes. En relación a, acá habla como de la necesidad de que el director pueda estar, salir o volver, y que el grupo, que los músicos tengan como mayor jerarquía, mayor posibilidad de crecer. ¿Cómo es la relación con el director, con esta experiencia de tocar, de que el director se abra o vuelva al grupo? En relación con el grupo. Sí. Sí, con el grupo, el rol de director. No es director, es compositor. So para mí es lo mismo como si soy Beethoven, por ejemplo. Es lo mismo. Sí entiendo la pregunta. La relación con la composición es como el compositor tradicional. Es lo mismo. Quizás no entiendo la pregunta. Okay. Podemos preguntarle a Lucas. Dice que te puede preguntar en inglés, si te es más sencillo que él te haga la pregunta en inglés. Gracias. Sí. A ver, Lucas, puedes... ahí está. ¿Puedes preguntar, Lucas, en inglés? Sí. No sabía que tenía el micrófono prendido. Hello, Walter. Hello, Lucas. So long. Nice to hear you. You too. Okay, I'm here. Hey. But I will turn on the light. My question is, with our group, we need sometimes to be not to have a conductor. To change the mode to like free improvisation, also with dancers, because always for an audience to have a conductor
it's like something was uncomfortable. So we needed to, like the group, sometimes we also can use the person who conduct inside the scene, the scenes. So in that moment, it was like I don't know, like noisy, like we was like we like make a mess, but we didn't have order in that moment, so we didn't know how to resolve that anarchy. I don't know if the question is, it's a long time I don't speak in English, so I am like No, it's not. your Spanish is like in these 4 years, well, is really good now. Gracias. Voy a explicar la pregunta. Okay. Simplemente es si es necesario. Gracias, Lucas. Tu inglés es excelente. Ningún problema. Entiendo. En el principio, hace muchos años con mi grupo en Nueva York, hago algo con los gestos y después en mi silla toca saxo alto o piano. Y no es necesario tener el sound painter todo el tiempo. Pero componer es posible a cambiar el rol del sound painter, estar el intérprete o director o compositor. Es muy interesante cambiando entre ambos. Pero los resultados, Lucas, son diferentes, muy diferentes. Es cuando dejando la posición como el sound painter y unir el grupo, mi responsabilidad como el compositor no existe ahora. Y la composición, es diferente porque no existe el compositor al frente del grupo. Así es un riesgo a cambiar al intérprete, pero es muy interesante. Tuve mucho composición como el sound painter y el intérprete en la misma composición. Simplemente si la problema es mucho ruido, cuando cambiando o algo es necesario hacer un por defecto, Lucas, por defecto, si existe mucho ruido o algo, un por defecto es muy importante para los performers. Es muy importante tener los reglos, las normas. Espero escríbeme info@soundpainting.com. Okay. Bueno, Walter. Okay. Gracias, Lucas. ¿Es claro? ¿Es claro? Sí, Walter. Lo que me quedó como concepto es que tiene que ser muy claras los defaults, es decir, las reglas
tácitas, las reglas tienen que estar mucho más claras Sí. para que esa composición no se vaya, y no voy a decir a dónde, que no se vaya de límite. Sí, 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 sí. No, pero es muy interesante Sí. tener un mezclar con el sound painter intérprete, cambiando entre los roles diferentes. Es muy, muy, muy interesante. Okay. Ahí está Daniela Veronesi Daniela, dándote hola, muchos saludos. hola, hola. Ahí está, hola Daniela. Hola, Daniela. Gracias por estar aquí. Gracias Daniela, Guillermo que también está ahí. Para mí es una alegría muy grande poder conocer sobre sound painting, conocer sobre conduction y trabajar también con el método de Santiago y poder trabajar con estas propuestas. Para mí es un honor tenerte, te lo vuelvo a agradecer. Gracias por estar acá y participar aquí. Todos acá te están saludando, agradeciendo. Y bueno, ojalá que podamos seguir con este tipo de espacios y encuentros y para conocer más y profundizar más sobre cada una de estas metodologías. Gracias, Walter, por este espacio. Sí, con placer, María. Gracias, María. No, gracias a vos. Y bueno, para quienes vengan al festival presencial, a partir de mañana nos encontramos cara a cara. Ahora terminamos la edición virtual y nos encontramos en el Centro Cultural Recoleta. Así que bueno, empieza otra parte del festival. Así que gracias, Walter, y estaremos en contacto. Hasta la próxima. Chao a todos. Chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.